dice ahí es taller de resolución de problemas de física 4 área 1. Pues aquí vemos una onda mecánica, ya sabemos que tiene algunas componentes como son la longitud de onda, que es la longitud entre dos crestas o dos valles o dos puntos adyacentes en cada onda. La amplitud pues es la altura máxima desde el punto de equilibrio hacia arriba o hacia abajo. La frecuencia pues es el número de ondas que pasan por un determinado lugar en la unidad de tiempo, es decir, en un segundo. El periodo pues es el tiempo que tarda una onda completa en pasar por un punto determinado de antemano, ¿ok? Entonces, bueno, esos son los aspectos básicos de una onda. Ahora, los tipos de onda de manera general son ondas longitudinales, las que el movimiento de las partículas individuales tiene la misma dirección de propagación de la onda. Y de las ondas transversales son aquellas el movimiento de las partículas del medio es perpendicular a las ondas de propagación, a la dirección de la velocidad o de la rapidez de la onda. Pues pasamos ya concretamente a la resolución de problemas. Tenemos aquí alguno que dice ahí, justamente una onda transversal tiene una longitud de onda de 40 centímetros y vibra con una frecuencia de 660 Hz. ¿Cuál es la rapidez de esta onda? Digamos, escribí los datos, pero ustedes si quieren, no lo pueden poner así. Simplemente, pues sí, poner lambda es igual a 40 centímetros. Esto se tiene que convertir a unidades del sistema internacional, porque todas las magnitudes se escriben con unidades del sistema internacional. Entonces, la fórmula de la rapidez de una onda es la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, pues ahí tenemos todos los datos, es justamente una multiplicación. Entonces, multiplicamos los 0.4 metros, o sea, el equivalente a los 40 centímetros en metros, por los 660 Hz. Nos acordamos que la frecuencia se mide en Hz, que es equivalente a un ciclo por segundo, o bien a 1 sobre segundo, o bien segundo a la menos 1. De tal forma que al multiplicar los números nos da 264 y las unidades son claramente metros sobre segundo, ¿sí? Nosotros decimos ordinariamente metros por segundo, pero matemáticamente sabemos que es metros sobre segundo, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok, vamos con este es uno, digamos, sencillo. Vemos ahí a una persona en un muelle y pues tiene que ver con con el siguiente problema que dice, en un muelle una persona cuenta los choques de una ola cuando las crestas golpean un poste. Si escucha 90 choques en 2 minutos y una cresta en particular recorre una distancia de 12 metros en 5 segundos, ¿cuál es la longitud de una sola onda? Bien, tenemos varios datos, tenemos el tiempo en 2 minutos, pues como ustedes pueden ver, los tenemos que transformar a segundos, que sabemos que es la unidad del sistema internacional. Así que 2 minutos, pues claramente equivalen a 120 segundos. En primer lugar, calculamos la frecuencia. Tenemos las 90 ondas que ve esa persona, a ver qué cuenta esa persona en los 2 minutos. Entonces, dividimos las 90 ondas entre los 120 segundos, ¿verdad? Que son los 2 minutos, y nos da una cantidad de 0.75 Hz. Y ahora, a su vez, calculamos también la rapidez de la onda. Entonces, para eso utilizamos los otros dos datos que nos dan, que la onda, la cresta de la onda recorre una distancia de 12 metros en 5 segundos. Hacemos la división, 12 metros entre 5 segundos nos da 2.4 metros por segundo. Y de la ecuación anterior, de que nos indicaba que la rapidez es igual a la longitud de onda por la frecuencia, pues despejamos la longitud de onda, simplemente la frecuencia que está multiplicando va a pasar dividiendo y entonces sustituimos los valores. La rapidez es 2.4 metros por segundo entre 0.75, 1 sobre segundo, o sea, segundos a la menos 1, que son los hertz, que corresponde a la frecuencia ya calculada. Entonces la división nos da un total de 3.2 metros. Esa es la respuesta, esta es la longitud de cada onda. Antes que eso, ¿tienen alguna duda del problema anterior?
Sí, la fórmula para calcular la frecuencia. A la frecuencia, sí. Siempre, cuando te dicen que esa persona está escuchando 90 choques de olas en 2 minutos, esa persona está parada en un muelle. Entonces las ondas, las olas, golpean el poste. Entonces esta persona está escuchando y está contando además los 90 choques en 2 minutos. Entonces, esa frecuencia, pues justamente como están pasando esas ondas, están golpeando el poste, ahí el punto de referencia es el poste. Como la definición de frecuencia nos dice que es el número de ondas que pasan por un punto determinado o un lugar determinado, en este caso es el poste, ¿ok? En la Ok, unidad de tiempo, que en este caso es, son segundos, pero bueno, ¿cuánto tiempo se tardaron las 90 olas en llegar? Pues fueron 2 minutos, ¿sí? Entonces ok, ahora, como tenemos el total de las 90 ondas entre los 2 minutos, pero convertidos a segundos, pues por eso nos queda 90 ondas entre 120 segundos. Hacemos la división y eso nos da 0.75 Hz. O sea, las ondas no tienen una magnitud, no tienen un nombre. Es como si estuviera un número 1 arriba. Después del 90 hay un 1. Entonces es 1/segundo, son hertz. ¿Ok? ok. Sí, O sí, sí. sea, puede haber el nombre de ondas, de ciclos, de revoluciones. Todo eso no tiene significado físico. Y el significado sería el número 1 nada más, para que dé 1/segundo, que son los hertz. ¿Ok? Vale. Muy bien, Sí. entonces ya teniendo ese dato, se hace lo demás y ya se llega al resultado de que la longitud de onda es 3.2 metros. No sé si tengas otra duda. No, no, no. Ya todo está claro. Ok, bueno, entonces pasamos al siguiente problema. Dice, un alambre de metal de 750 gramos tiene una longitud de 70 centímetros y está bajo una tensión de 120 newton. ¿Cuál es la rapidez de una onda transversal en ese alambre? Entonces, bueno, nuevamente aquí es el formato estándar, pero les digo, no es tan necesario que le pongan datos, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la masa 750 gramos. Nuevamente se tiene que convertir la unidad a kilogramos, que es la unidad del sistema internacional. Esos 750 gramos se dividen entre 1000 y nos queda 0.7 kilogramos. La longitud, nuevamente, de 70 centímetros a metros, 0.7 metros. Y la fuerza o la tensión es lo mismo, son 120 newton. Recordamos que todas las fuerzas se miden en newton. Bueno, tenemos esta otra fórmula de que la rapidez es igual a la raíz cuadrada de la fuerza o tensión entre nu. Nu, recordamos que es la densidad lineal, es decir, la masa entre la longitud. Entonces, tenemos esos datos. La masa son 0.75 kilogramos. Ah, perdón, aquí tengo un error de que me faltó el 5. 0.75 kilogramos dividido entre la longitud, entre 0.7 metros. Aquí sí están correctos los datos. Y eso nos da un total de 1.07, bueno, 0,7143 kilogramos sobre metro. Esa es la densidad lineal. Ahora, lo sustituimos en la primera ecuación. Entonces, la rapidez va a ser igual a 120 newtons entre 1.07143 kilogramos sobre metro. Y al hacer esta división y sacar la raíz cuadrada, nos queda un total de 10.6 metros sobre segundo. Al hacer el álgebra de las unidades, el análisis de unidades, notamos que las unidades que están dentro de la raíz cuadrada son metros cuadrados sobre segundo cuadrado, de tal forma que al sacar la raíz cuadrada, pues nos queda solamente en metros sobre segundo. Los Ujú. cuadrados se van, ¿ok? Sí, Recordamos que sí. un kilogramo es, perdón, un newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Recuerden que ahí es una división, se aplicaría la ley del sándwich. Entonces los metros que están acá subirían al numerador
y se multiplican con los otros metros. Quedaría kilogramo, metro cuadrado. Y abajo, por la misma ley de sándwich, quedaría kilogramo por segundo cuadrado. Entonces los kilogramos se cancelan y quedaría solamente metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Al sacar la raíz ya queda metros sobre segundo. El análisis de unidades no se hace, pero sí se tiene que pensar, porque puede ser que nos equivoquemos y entonces las unidades no dan correctamente y el resultado estaría mal. ¿Ok? Ok. Aunque yo no lo pongo acá explícitamente, pero siempre lo estoy tomando en cuenta. No sé si hay alguna duda aquí en No, este no. pro. Ok, vamos con el siguiente. En este problema se nos dice que si el alambre del problema anterior se corta a la mitad, ¿cuál será su nueva masa? Y demuestre que la rapidez de la onda no cambia. Y la pregunta es, ¿por qué no cambia esa rapidez? Bueno, pues claramente, si se corta a la mitad, pues va a tener la mitad de la masa. ¿Estás de acuerdo? ¿Están de Ujú. acuerdo? Bueno, entonces si ya nos dan el resultado de que, nos dan el dato de que la masa es de 750 gramos, si la dividimos a la mitad, pues claramente nos queda 375 gramos. Eso nuevamente lo convertimos a kilogramos y nos queda 0.375 kilogramos. Ahora, nuevamente y de manera clara, si se corta la mitad, pues solamente va a medir la mitad de la longitud, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la longitud entre 2, pues va a ser los 70 centímetros entre 2, que nos queda 35 centímetros. Convertidos a metros, nos queda 0.35 metros. Ahora, esta fórmula que ven ustedes aquí de la rapidez es la misma que la anterior, porque la densidad lineal es masa entre longitud. Aquí no se pone la densidad lineal, en vez de eso se pone la definición de la densidad lineal, o sea, longitud entre metro. Recuerdan que la longitud, que la densidad lineal está abajo en el denominador, por lo Ujú. tanto m queda abajo por la ley del sándwich y la L queda arriba en el numerador. Por eso es que aparece aquí en esta fórmula de este modo, la longitud arriba y la masa abajo. Entonces ya teniendo esta fórmula, pues procedemos a sustituir los valores. Entonces vemos la fuerza, la tensión nos la dan en el problema anterior, que son 120 newton. Tenemos aquí ya la longitud, que son 0.35 metros, y la masa, que es 0.375 kilogramos. Multiplicamos 120 por 0.35 entre 0.375 y al resultado le sacamos la raíz cuadrada. Al hacer esto, nos queda que la velocidad es 10.6 metros por segundo. Comparamos con la respuesta anterior y vemos que la velocidad o la rapidez de la onda es la misma. Entonces aquí estamos demostrando que la rapidez no cambia. ¿Y por qué no cambia? Porque la densidad lineal no cambia. ¿Ok? Ok. Entonces la fuerza o la tensión es la misma, son 120 newtons, como dice acá. Ujú. Entonces, pues es lo que estamos utilizando, ¿no? Si no cambia la fuerza, entonces lo único que podría cambiar es la densidad lineal, pero resulta que no es cierto. ¿Por qué? Ustedes lo pueden hacer si dividen 0.375 entre 0.35, les va a quedar el mismo valor que nosotros calculamos aquí, 1.07143. Si quieren, háganlo como ejercicio de tarea y comprueben que de veras la densidad lineal es la misma. Entonces, como es la misma, pues entonces la velocidad o la rapidez tampoco va a cambiar, va a Ok. ser la misma. Y eso resulta lógico, ¿no? Porque vaya, si estamos aplicando la misma tensión, lo único que cambia es la longitud y la masa de la cuerda, pero cambia en la misma proporción. Entonces, por lo tanto, la densidad lineal no cambia y por lo tanto la onda va a tener la misma rapidez, no va a ser alterada por eso. Eso también nos da la idea de que si cortamos la cuerda en 4 partes iguales, pues la rapidez va a ser la misma, porque otra vez la densidad lineal no va a cambiar. Y si la cortamos en 3 partes también va a suceder lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. O sea, ¿por qué? Porque la tensión es la misma. Mientras no cambiemos la tensión, la rapidez va a ser la misma, porque ya vimos que la densidad lineal no va a cambiar
en ninguno de esos casos, ya sea que la cortemos en 2 partes, en 3, en 4, en 5, en las que ustedes quieran, siempre la densidad lineal va a variar, es decir, la masa y la longitud, y por lo tanto, la división que da lugar o que origina la densidad lineal no cambia. La densidad lineal siempre va a permanecer constante y por lo tanto, la rapidez siempre va a ser la misma. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces, ¿alguna duda? ¿No? Bien, vamos al siguiente problema. Una cuerda de 5 metros sometida a una tensión de 350 newton mantiene una rapidez de onda transversal de 235 metros por segundo. ¿Cuál es la masa de la cuerda? Bueno, trabajamos sobre la misma fórmula de la rapidez que ya vimos en el problema anterior. Entonces aquí otra vez ponemos los datos. La longitud de la cuerda es 5 metros. La tensión, perdón, aquí hay también un error mío, debe decir fuerza, igual a 350 newton, lo voy a corregir, pero luego la rapidez, pues son 235 metros sobre segundo. Bueno, tenemos la fórmula, entonces de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Como nos piden la masa, pues tenemos que despejar la masa. Lo primero que hacemos es elevar al cuadrado ambos miembros de la ecuación. Del lado izquierdo queda la rapidez al cuadrado. Del lado derecho, la raíz cuadrada se cancela con el cuadrado, de tal forma que solamente nos queda fuerza por longitud entre masa. Entonces, la masa que está dividiendo va a pasar multiplicando para el lado izquierdo y va a multiplicar a la rapidez al cuadrado. Entonces, esa rapidez al cuadrado que está multiplicando la vamos a pasar dividiendo y ahora de esta forma ya vamos a tener despejada la masa, que la masa es igual a la fuerza por la longitud entre la rapidez al cuadrado. Y por lo tanto, ya poniendo los números, pues la fuerza son 350 newton, la longitud son 5 metros, la rapidez son 235 metros por segundo, esto elevado al cuadrado, nos queda que es 0.032 kilogramos. Si nosotros hacemos el análisis de unidades nuevamente, pues vamos a ver que nos va a resultar kilogramos. ¿Por qué? Arriba en el numerador queda kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. Entonces, metro por metro queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y esos metros cuadrados sobre segundos cuadrados se van a cancelar con los de la rapidez al cuadrado. Y lo único que nos va a quedar son kilogramos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok, entonces, ¿qué fue lo nuevo de este problema? Pues que ahora nos piden la masa, hay que despejar la masa y listo. Ya teniendo todo bien, aquí no hubo necesidad de hacer ninguna conversión, todos los datos están dados en el sistema internacional. Muy bien, pasamos al siguiente problema. Dice, ¿qué tensión se requiere para producir una rapidez de onda de 17 metros por segundo en una cuerda de 1200 gramos y 4 metros de longitud? Bueno, ahora nos preguntan por la fuerza. Pues tenemos todos los datos, ¿verdad? Tenemos todos los datos de que la rapidez de la onda son 17 metros por segundo, la masa son 1200 gramos, se convierte a kilogramos, que son 1.2 kilogramos, la longitud, pues nos dicen que es 4 metros. Ahora, de la definición anterior, si nosotros despejamos a la fuerza de aquí, la rapidez al cuadrado pasa multiplicando para acá y la longitud que está multiplicando va a pasar dividiendo y por eso nos va a quedar de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Ok, bueno, entonces, ya teniendo despejada la fuerza o tensión, pues procedemos a sustituir los números, los datos. Entonces la masa es 1.2 kilogramos, la rapidez 17 metros por segundo al cuadrado, entre los 4 metros. Elevamos al cuadrado, multiplicamos por la masa y dividimos entre la longitud. Y bueno, arriba nos queda 346.3 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Uno de los metros se va a cancelar con el de arriba. Y entonces nos van a quedar las unidades justamente de Newton, de la fuerza, porque son kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, al hacer la división, nos queda 86.7 Newton. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, muy bien. Entonces, pasamos al siguiente
al siguiente problema, que nos dice qué frecuencia se requiere para que una onda vibre con una longitud de onda de 38 centímetros cuando está bajo una tensión de 370 newton. Suponga que la densidad lineal de la cuerda es de 0.0072 kilogramos sobre metro. Bueno, pues regresamos, vamos a utilizar la fórmula de la rapidez que ya habíamos visto. Tenemos la fuerza, utilizamos la densidad lineal, y bueno, dividimos, y la división nos queda 51.388.88 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Como ya vimos, eso es lo que queda al hacer la operación de las unidades, ¿verdad? El álgebra de las unidades. Sacamos raíz cuadrada a este valor y nos va a quedar 226.7 metros por segundo. Bien, ya tenemos la rapidez. Ahora, despejando la frecuencia de la fórmula de que la velocidad o la rapidez de una onda es igual a la frecuencia por la longitud de onda, pues la longitud de onda que está multiplicando aquí pasa dividiendo. Y esto nos indica que la frecuencia pues va a ser igual a la rapidez entre la longitud de onda. Por lo tanto, va a ser igual a 226.7 metros por segundo entre 0.38 metros, que es ya la equivalencia de la longitud de onda en unidades del sistema internacional, o sea, convertida a metros. Por lo tanto, si hacemos la ley del sándwich con las unidades, sería metros sobre segundo entre metros entre 1, pues vamos a ver que los metros se van a cancelar y nos va a quedar 1 sobre segundo, que equivale a hertz. Entonces la división nos queda 596.6 hertz. Muy bien, esa es la frecuencia de la cuerda que está vibrando con esa tensión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces como vimos aquí, se hacen dos cosas. Se calcula primero la rapidez y después la frecuencia. Todo esto teniendo cuidado que las unidades sean del sistema internacional. Muy bien, pasamos al siguiente problema. Dice, una tensión de 500 newton hace que un alambre de 600 gramos y 4.2 metros de longitud vibre con una frecuencia de 80 Hz. ¿Cuál es la longitud de onda de las ondas transversales? Bueno, esto es un problema también parecido, es muy parecido que el anterior, solo que ahora en vez de la frecuencia, ahora vamos a calcular la longitud de onda. Bien, utilizamos la fórmula que utilizamos. Bueno, la otra fórmula, podríamos haber utilizado esta, calcular primero la densidad lineal, o podemos utilizar esta otra, cualquiera de las dos. Ahí es la que ustedes prefieran, la que se les haga más fácil. Bueno, en este caso yo elegí esta y pues bueno, ponemos todos los datos. La fuerza vale 500 newtons, la longitud 4.2 metros y la masa 0.6 kilogramos, también nuevamente convertida a kilogramos. Ahora hacemos la multiplicación y la división, nos queda 3.500 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada y nos queda que la rapidez es igual a 59.2 metros por segundo. Y ahora usamos la fórmula que ya hemos estado viendo. La rapidez es igual a la longitud de onda por la frecuencia. De aquí despejamos la longitud de onda. Justamente la frecuencia que está multiplicando va a pasar dividiendo, que es lo que hacemos aquí en esta fórmula que ustedes pueden ver. Entonces, por lo tanto, la longitud de onda es igual a la rapidez entre la frecuencia y ponemos los datos que necesitamos. La rapidez ya la calculamos que son 59.2 metros por segundo y la frecuencia son 80, 1 sobre segundo. Haciendo el álgebra de las unidades, los segundos se van y solamente nos queda metros. Y la división nos da el resultado de 0.74 metros. Esa es la longitud de onda de cada una de esas ondas transversales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Muy bien, entonces vean que es bastante parecido que el problema anterior, solo que en el problema anterior fue la frecuencia, ahora es una variación que es la longitud de onda. Bueno, y bueno, como les digo, ¿qué es lo que podemos, recapitulando en la resolución de estos problemas? Pues que todas las unidades tienen que estar en el sistema
Internacional de Unidades. Las longitudes de onda y las longitudes de las cuerdas en metros. La frecuencia, pues en hertz, no en ondas sobre segundo, sino en hertz, o sea, 1 sobre segundo. El tiempo en segundos, no en minutos. La masa en kilogramos, no en gramos. ¿Ok? Y entonces Sí. todo eso ya nos va a asegurar que estamos haciendo bien las cosas, porque todas las unidades tienen que ser uniformes. ¿Estamos de acuerdo? Como les decía algunas veces en los cursos, no se vale mezclar peras con manzanas. Tienen que ser o todas peras o todas manzanas. ¿Estamos de acuerdo?